Su Alteza, excelentísimos señores, señoras y señores, imagino que se me ha confiado la honrosa tarea de agradecer los premios Príncipe de Asturias, porque entre los premiados yo puedo testimoniar mejor que nadie sobre el espíritu generoso que los informa y, viniendo del remoto Perú, sobre su vocación universal. Lo hago con la modestia de vida, pero también orgulloso de compartir este reconocimiento con los distinguidos intelectuales, artistas, científicos e instituciones que los han merecido. Y feliz de hacerlo en esta tierra de Asturias, de recias cumbres y verdes campiñas, donde nació uno de los escritores que más admiro, Clarín, y que es un símbolo en la historia de Occidente de amor a la soberanía y a la libertad. Y puesto que los premios Príncipe de Asturias hermanan cada año a hombres y mujeres de España y de América, quizá esta sea una ocasión propicia para reflexionar en alta voz sobre aquel hecho fronterizo en la historia del que pronto celebraremos 5 siglos, la inserción de América por obra de España en el mundo occidental. Vale la pena hacerlo porque, aunque antiguo y sabido, es un hecho que todavía no resulta evidente para todos, ni suelen sacar de él algunos gobiernos y personas las conclusiones que se imponen. Españoles e hispanoamericanos vivimos 300 años de historia común y en esos 3 siglos la tierra a la que llegó Colón desapareció y fue reemplazada por otra sustancialmente distinta. Una tierra que, enriquecida por los fermentos de su entraña prehispánica y por los aportes de otras regiones del planeta, el África principalmente, piensa, cree, se organiza, habla y sueña dentro de valores y esquemas culturales que son los mismos de Europa. Quien se niega a verlo así tiene una visión insuficiente de América o de lo que es el horizonte cultural de Occidente. Luego de 3 siglos en que fueron una sola, las naciones que España ayudó a formar y a las que marcó de manera indeleble, estallaron en una miríada de países que entre fortunas e infortunios, más de estos que de aquellas, tratan de forjarse un destino decente y de aniquilar a esos demonios que han emponzoñado su historia: el hambre, la intolerancia, las desigualdades inicuas, el atraso, la falta de libertad, la violencia. Son demonios que España conoce porque también en la península han causado estragos. Lo que la historia unió, los gobiernos se encargan a menudo de desunirlo. Nuestro pasado en América está afeado por querellas estúpidas en las que nos hemos desangrado y empobrecido inútilmente. Pero todas las guerras y disensiones no han podido calar más hondo de la superficie. Bajo los transitorios diferendos subsisten irrompibles aquellos vínculos que España estableció entre ella y nosotros y entre nosotros mismos, y que el tiempo consolida cada vez más. Una lengua, unas creencias, ciertas instituciones y una amplísima gama de virtudes y defectos que para bien y para mal hacen de nosotros parientes irremediables por encima de nuestros particularismos y diferencias. Quizá una pequeña historia podría ilustrar mejor lo que me gustaría decir. Ya que eso es lo que soy, un contador de historias, permítanme que se la cuente. Es la historia de un indio del Perú que nació en 1629 o 1632, nadie ha podido precisarlo, en una aldea perdida de los Andes, cuyo nombre, Calcauso, ni siquiera figuró en los mapas. Estaba, a lo mejor está aún, en la provincia de Aymaraes, en Apurímac. Era un muchacho curioso y vivaracho, a quien un día un clérigo de paso, impresionado por sus dotes, llevó consigo al Cusco e hizo estudiar en el colegio de San Antonio Abad, donde se concedían algunas becas para hijos de indígenas. Sabemos muy pocas cosas de su biografía, ni siquiera es seguro que se llamara con el nombre y el apellido españoles con que ha pasado a la historia: Juan Espinosa Medrano. Parece probado, eso sí, que tenía la cara averiada por verrugas o por un enorme lunar y que a ello debió su apodo, el lunarejo. Pero sus contemporáneos le pusieron también otro sobrenombre más ilustre, el Doctor Sublime,
porque aquel indio de Apurímac llegó a ser uno de los intelectuales más cultos y refinados de su tiempo y un escritor cuyo prosa robusta y mordaz, de amplia respiración y atrevidas imágenes, multicolor, laberíntica, funde en América hispana esa tradición del barroco de la que serían tributarios siglos más tarde autores como Leopoldo Marechal, Alejo Carpentier y Lezama Lima. La leyenda dice que cuando el doctor Sublime predicaba desde el púlpito de la modesta iglesia del barrio de San Cristóbal en el Cusco, de la que fue párroco, la nave rebotaba de fieles y que había quienes hacían largas travesías para escucharlo. ¿Entendía esa apretada multitud lo que Lunarejo les decía? A juzgar por los sermones que de él nos han llegado, la novena maravilla se titula con cierta hipérbole la recopilación, es probable que la mayoría no. Pero no hay duda que esa palabra lujosa, musical, que convocaba con autoridad a los poetas griegos y a los filósofos romanos, a fabulistas bizantinos, trovadores medievales y prosistas castellanos, y los hacía desfilar galanamente por la imaginación de sus oyentes, hechizaba su auditorio. El único libro orgánico escrito por el Lunarejo del que tenemos noticia es un texto polémico, el apologético en favor de don Luis de Góngora, que publicó en 1662, refutando al crítico portugués Manuel de Faria y Sousa, que había atacado al culteranismo. Hay a quienes la intención de este turbulento panfleto hace reír. ¿No era patético que allá, tan lejos de Madrid y tan fuera de tiempo, ese indiano se empeñara en intervenir en una polémica que aquí en Europa había cesado hacía varias décadas y cuyos protagonistas estaban ya muertos? A mí, el anacrónico empeño del curita cusqueño, lanzándose desde su barriada andina a reavivar esa extinta polémica, me conmueve profundamente, porque en su texto erudito, belicoso, atiborrado de pasión y de metáforas, hay una voluntad de apropiación de una cultura que adelanta lo que es hoy intelectualmente América Latina. En el Lunarejo y en un puñado de otros creadores indianos como el Inca Garcilaso o Sor Juana Inés de la Cruz, las ideas y la lengua que fueron de Europa a América han echado raíces y germinado en un pensamiento y en una estética que representan ya un matiz diferente, una inflexión propia muy nítida dentro de la literatura española y la civilización occidental. En el apologético en favor de don Luis de Góngora, el Lunarejo cita o glosa a más de 130 autores, desde Homero y Aristóteles hasta Cervantes, pasando por el Aretino, Erasmo, Tertuliano y Camões. Las citas cultas eran un ritual de los tiempos, como rendir pleitesía al cielo y a los santos. En su caso, son también un ejercicio de magia simpatética, un conjuro para atraer a esas tierras y arraigar en ellas a quienes representaban entonces las cimas de la sabiduría y el arte. Aquella brujería fue eficaz. Obras como la de Neruda, Borges y Octavio Paz han sido posibles en América Latina gracias a la testarudez con que gentes como el Lunarejo decidieron hacer suya, asumir como propia la cultura que España trasplantó a sus tierras. En los tiempos del doctor Sublime, la mayoría de nuestros escritores eran meros epígonos. Repetían, a veces con buen oído, a veces desafinando, los modelos de la metrópoli. Pero en algunos casos, como en el suyo, apunta ya un curioso proceso de emancipación en el que el emancipado alcanza su libertad y su identidad, eligiendo por voluntad propia aquello que hasta entonces le era impuesto. El colonizado se adueña de la cultura del colonizador y en vez de mimarla, pasa a crearla, aumentándola y renovándola. Así se independiza en la medida que se integra. En eso consiste la soberanía cultural de Hispanoamérica, en saber que Cervantes, el Arcipreste y Quevedo son tan nuestros como de un asturiano o un leonés, y que ellos nos representan tan legítimamente como las piedras de Machu Picchu o las pirámides mayas. Aquel proceso fue extraño, sinuoso y sobre todo lento. Como el doctor Sublime, otros hispanoamericanos encontraron su propia voz sin proponérselo, tratando de emular a los peninsulares. En el Lunarejo, la inventiva y el brío verbal son tan fuertes
que rompen los moldes estrechos y rastreros del género que escogió para expresarse. Su apologético no es tal, sino un poema en prosa en el que, con el pretexto de reverenciar a Góngora y vituperar a Faría y Sousa, el apurimeño se libra una suntuosa prestidigitación. Juega con los sonidos y el sentido de las palabras, fantasea, canta, impreca, cita y va coloreando los vocablos y los malabares con un deje personal. Al final, no vemos en su texto una reivindicación de Góngora y una abominación del portugués. Lo vemos a él emergiendo, borracho de verbo y de retruécanos, con una figura propia tan resuelta que afantasma al poeta y al crítico. En el Lunarejo se vislumbra lo que sería en el Perú, Hispanoamérica, la frontera austral del occidente, un mundo en ciernes, inconcluso, ansioso por cuajar, que tiene prisa y que a veces se cae de bruces. Pero la meta final de esa carrera de obstáculos en que está América Latina es clarísima y nada nos ayudaría tanto a alcanzarla como que Europa Occidental entendiera que nuestra suerte está unida a la de ella y que el anhelo de nuestros pueblos es lograr sociedades prósperas y justas dentro del sistema de libertad y convivencia que es la más grande contribución de Occidente a la humanidad. A lo mucho que nos unió en el pasado, hoy nos une a españoles y a hispanoamericanos otro denominador común: regímenes democráticos, una vida política asignada por el principio de la libertad. Nunca en toda su vida independiente ha tenido América Latina tantos gobiernos representativos nacidos de elecciones como en este momento. Las dictaduras que sobreviven son apenas un puñado y alguna de ellas, por fortuna, parece estar dando las últimas boqueadas. Es verdad que nuestras democracias son imperfectas y precarias y que a nuestros países les queda un largo camino para conseguir niveles de vida aceptables. Pero lo fundamental es que ese camino se recorra como quieren nuestros pueblos, así lo hacen saber clamorosamente cada vez que son consultados en comicios legítimos dentro del marco de tolerancia y de libertad que vive ahora España. Para nuestros países, lo ocurrido en la península en estos años ha sido un ejemplo estimulante, un motivo de inspiración y de admiración, porque España es el mejor ejemplo hoy de que la opción democrática es posible y genuinamente popular en nuestras tierras. Hace 28 años, cuando llegué a Madrid como estudiante, había en el mundo quienes, cuando se hablaba de un posible futuro democrático para España, sonreían con el mismo escepticismo que lo hacen ahora cuando se habla de la democracia dominicana o boliviana. Parecía imposible a muchos que España fuera capaz de domeñar una cierta tradición de intolerancias extremas, de revueltas y golpes armados. Sin embargo, hoy todos reconocen que el país es una democracia ejemplar en la que, gracias a la clarísima elección de la corona, de las dirigencias políticas y del pueblo español, la convivencia democrática y la libertad parecen haber arraigado en su suelo de manera irreversible. A nosotros, hispanoamericanos, esta realidad nos enorgullece y nos alienta, pero no nos sorprende. Desde luego que era posible, como lo es también allende el mar en nuestras tierras. Por eso, a las muchas razones que nos acercan, deberíamos decididamente añadir esta otra: la voluntad de luchar hombro con hombro por preservar la libertad conseguida, por ayudar a recobrarla a quienes se la arrebataron y a defenderla a los que la tienen amenazada. ¿Qué mejor manera que esta de conmemorar el 5º centenario de nuestra aventura común? La palabra hispanidad exhalaba en un pasado reciente un tufillo fuera de moda, a nostalgia neocolonial y a utopía autoritaria. Pero atención, toda palabra tiene el contenido que querramos darle. Hispanidad rima también con modernidad, con civilidad y, ante todo, con libertad. De nosotros dependerá que sea cierto. Hagamos con esas dos palabras, hispanidad y libertad, las piruetas que le gustaban a Lunarejo. Juntémoslas, arrejuntémoslas, fundámoslas, casémoslas y que no vuelvan a divorciarse nunca. Muchas gracias.